A continuación, el programa De Frente, la posición del Frente sobre los temas de la vida nacional. De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos de nuevo con el programa De Frente de la Secretaría Nacional de Comunicaciones del FMLN. Es un gusto poder compartir con usted. Bueno, el programa de gobierno del FMLN 2014-2019, fruto de la Consulta Nacional Diálogo de País que realizó el partido por varios meses, ya fue presentado a la Nación por nuestro candidato presidencial Salvador Sánchez Serén como punto único de la Convención Nacional del FMLN. En el programa de hoy vamos a conocer partes importantes de esta propuesta y el trabajo que miles de personas realizaron a nivel nacional y en el extranjero para que pues este programa ya sea una realidad. Ese es nuestro principal tema para hoy. Bienvenidos. Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de El Salvador y candidato presidencial del FMLN, estuvo una vez más en Estados Unidos. Recibió en la ciudad de Watsonville, California, una proclama por sus méritos como funcionario público, político y sobre todo por su labor a favor del pueblo salvadoreño. También recibió las llaves de la ciudad. Además, el 6 de agosto fue denominado como el Día de los Salvadoreños en Watsonville. Gracias a que la comunidad contribuye mucho con la ciudad, esta hermandad continuará reforzando los lazos entre ambos pueblos. Muchas gracias, amigo y amiga, por estar siempre pendiente del programa De Frente. Tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada para el programa de hoy, la diputada Jacqueline Rivera, quien integra la Dirección Nacional de la Consulta Nacional Diálogo de País, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenida, diputada. Buenas noches, un saludo a todos los que nos ven a través de esta señal. Bueno, como ya lo anunciábamos al principio, diputada Jacqueline Rivera, ya fue presentado el programa de gobierno del FMLN. Le propongo que pues le demos una mirada a todo ese trabajo que han realizado miles y miles de compañeros y compañeras en todo este fabuloso programa que se ha conocido como Diálogo de País, histórico este proceso, y quizás comenzar justamente, diputada, con un agradecimiento y una felicitación para toda esa gente que ha hecho posible que ahora ya sea una realidad el programa de gobierno 2014-2019. Efectivamente, Antonio, este esfuerzo que concluimos hoy inició el 20 de febrero, donde se convocó a la sociedad salvadoreña de todas las distintas expresiones ideológicas, empresariales, sociales, para que fueran parte de la elaboración del programa de gobierno de Salvador y Óscar, que yo le llamo el primer programa ciudadano que va a tener la oportunidad de experimentar el país en el próximo quinquenio. Fueron convocados todo el mundo y nosotros hoy podemos decir que concluimos, ¿verdad?, con una participación masiva en los distintos espacios que se generaron para opinar, para mandar propuestas. Le agradecemos especialmente a la ciudadanía que se expresó en la página web, a la ciudadanía que participó en las distintas mesas que se instalaron, a la ciudadanía que de manera así personal le hizo llegar a Salvador y al equipo de contenido sus propuestas escritas, manuscritas, a los ciudadanos y ciudadanas que desde su casa, cuando se le fue a visitar para entregarle la carta a Salvador, expresaron también sus opiniones de cara a la construcción de este programa ciudadano. A toda la gente que participó desde el exterior, ¿verdad?, que fue inédito la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que opinaron respecto del programa que Salvador y Óscar asumió, más bien dicho ya, este compromiso con la ciudadanía. Y por supuesto a todos los diría yo, empresarios y empresarias de distintas denominaciones, pequeñas, micro y gran empresas, que expusieron sus puntos de vista de cara a la construcción de este programa ciudadano. Pues les expresamos en nombre del Directorio Nacional nuestro más especial agradecimiento por esa participación ciudadana y por ese compromiso, porque a diferencia de lo que
se ha venido viendo y escuchando de los otros candidatos que plantean resolver los problemas de la sociedad y que plantean que están construyendo un programa de país, el FMLN hizo un verdadero diálogo ciudadano, es decir, y lo mostramos al pueblo. El pueblo ha conocido las distintas actividades que se hicieron para la construcción del programa. No es llevar la propuesta y hacer una convocatoria de una asamblea, como lo hacen otros candidatos, ir a decir lo que van a hacer, sino que es un programa que surgió definitivamente de quien vive la necesidad, quien cree que este país tiene soluciones sus problemas y quien tiene esa esperanza que es Salvador y Óscar quienes se lo van a resolver. Entonces fue una convocatoria masiva a todo nivel, incluso Antonio, en el programa radial que se instaló, la gente estuvo y seguramente va a seguir opinando sobre este tema. El blog que habilitó nuestro candidato presidencial Salvador, también ese fue un espacio más que se sumó a esta gran consulta nacional. Por eso es que es cierto lo que Salvador afirma, de que es un programa que nace de las entrañas de los salvadoreños y las salvadoreñas, y eso de alguna manera nos permite ponernos a la iniciativa de cualquier otra propuesta, porque lo que sigue después de hoy es la socialización del programa, pero como ha sido un programa que surge de las propuestas de la ciudadanía, es un programa que ya es conocido por la gente, o sea, es decir, la gente ya tiene claridad cuál es el enfoque que ellos opinaron en las mesas y cuál es el enfoque que definitivamente este día Salvador asume como compromiso con la ciudadanía. Entonces no vamos a ir a expresarle a la gente, estas son las propuestas nacidas detrás de un escritorio de 3, 4 tecnócratas que sin vivirla o sin ser parte de la vivencia de los problemas de la gente se inventan políticas de Estado, ¿verdad?, que nunca tienen un efecto en el cambio de vida de la ciudadanía. No, este es un programa que la gente ya lo conoce y que hoy vamos a socializar ya en su estructura formal. Pero lo que sí hay que reiterarlo, Antonio, que todas las propuestas que hoy asume Salvador como compromiso han surgido de las distintas iniciativas, de los distintos sectores, de los campesinos, de los maestros, de los médicos, de los profesionales de las distintas disciplinas que han recomendado y han sugerido de cara a un próximo gobierno de Salvador. Entonces eso nos pone a nosotros a la iniciativa, digo, porque es el programa que el pueblo ha construido y es un programa posible. Sí. No estamos inventando fórmulas mágicas para resolver los problemas, no estamos prometiendo cosas que no se pueden cumplir y sobre todo es un programa que, a diferencia de lo que se ha hecho y que están siendo los candidatos que compiten, es un programa que tiene ejes transversales como el tema de cómo crecer económicamente sin destruir la vida. Y cuando hablo sin destruir la vida me refiero al medio ambiente, cómo seguir produciendo en el campo sin seguir contaminando los mantos acuíferos, cómo seguir creciendo en el turismo sin que este desarrollo se convierta en un detrimento a la naturaleza. Eso es inédito en el país y eso se ha convertido en el programa que hoy se presenta en un eje transversal de todo el desarrollo de la política que Salvador y Óscar asumen un compromiso. Por ejemplo, cómo es posible incorporar a la mujer no como un segmento poblacional, ¿verdad?, a quien hay que atenderle, a quien hay que generar espacio, sino como un actor, ¿verdad?, como una actriz, diría yo, de la productividad, del crecimiento económico de este país. Este es otro eje transversal que contiene el programa que se ha consultado y que se convierte en una prioridad, digamos, de Salvador y Óscar, de hacer que la mujer en El Salvador no sea vista como un sector o como un segmento, sino como parte de la sociedad activa y un motor, digamos, predominante en el crecimiento económico.
o los jóvenes, por ejemplo, que siempre se le ve a los jóvenes como un sector, como hay que generar espacios de recreación. Los jóvenes no son solo sujetos a generar espacios de recreación para que puedan divertirse, sino que son actores importantes que deben de ser considerados de cara a echar adelante la economía del país. Entonces esos son ejes transversales que tiene este programa y que estamos seguros y seguras que serán efectivamente realizados por Salvador y Óscar cuando se concrete el 2 de febrero el primer gobierno ciudadano de El Salvador. Perfecto, indudablemente, como usted lo decía, este es un programa de gobierno del FMLN que nace de la realidad concreta de la gente. Y yo diría también, diputada Jacqueline Rivera, que todo este esfuerzo, todo este trabajo de la Consulta Nacional Diálogo de País ha sido la envidia de otros candidatos, de otros partidos. Uno cuando platica con personas de otros partidos, bueno, dejan entrever esa, por decirlo de alguna manera, sí, envidia. Y uno puede escuchar algunos candidatos ofreciendo lo que este gobierno está haciendo. Eso, sí, uno dice, bueno, ¿y cuál es ese trabajo de investigación en el terreno que hacen estos candidatos? Pero bueno, esa es materia de ellos. Lo importante es que el programa de gobierno del FMLN nace de la realidad concreta de la gente, y es bueno que hagamos como una miradita, ya lo decíamos al principio, diputada, sobre las diferentes mesas temáticas que funcionaron, los métodos que se utilizaron para al final tener propuestas que fueron entregadas a Salvador, si podemos hacer como un recordatorio de todo este trabajo. Y fíjate que los candidatos que se han anunciado, porque uno ya no sabe si van a continuar, por eso sí, yo les hablo candidatos anunciados, sí, hasta que no estén inscritos no son candidatos, porque hay algunos que ya están diciendo que se van a retirar si la sala falla de alguna manera, sí, o sea, por eso hablo de los candidatos anunciados. Se escucha decir eso. Se escucha decir eso, ¿no? Quizás como una salida salomónica al ver, sí, que las preferencias se han estancado, que no era, o que El Salvador tiene memoria principalmente, y que recuerda las políticas nefastas que echaron adelante y que son parte del problema de la situación crítica económica que vive el país. Pero más allá de eso, estos candidatos que se han limitado y que nos permitió esta gran consulta, Antonio, para que también la población se expresara respecto a lo que el gobierno ha hecho. Sí. Y es así como partimos de una metodología donde Salvador nos mandó a que fuésemos a rendir cuentas. Por primera vez en la historia, un gobierno central en El Salvador le rinde cuentas al pueblo, en el sentido de que, mira, pueblo, esto fue lo que te prometí, esto es lo que he hecho y estos son nuestros retos. Así comienza la metodología de trabajo, incluso en las preguntas generadoras que se hicieron en las distintas cartas que se entregaron a nombre de Salvador. Comienza haciendo un acto de rendición de cuentas, para que la ciudadanía también tuviese claridad que este gobierno 2014-2019 no comenzamos de cero, que nosotros comenzamos a transformar un eje sustancial de la sociedad civil, en el sentido de incorporar a aquellos segmentos poblacionales más pobres, más excluidos y más en situación de pobreza. Entonces fuimos, el primer paso era rendir cuentas, que la gente opinara, y es así como hoy pues los candidatos que no tienen nada que ofrecer, lo único que dicen es que van a continuar con Ciudad Mujer, que van a seguir dando los paquetes escolares, a excepción del candidato de Arena, ¿va? Que ese ya de una vez dijo de que, sí, que eso no es despilfarro y sí, que ese no lo va a dar, pero el otro candidato se ha apropiado de los resultados de los programas de gobierno que el gobierno del FMLN ha hecho, porque ese es un reconocimiento que hacen de que lo que se ha iniciado del 2009 a la fecha es bueno para la gente, y que quitar esa inversión social sin precedentes que se ha tenido en este gobierno, pues es contraproducente. Pero además, como no han tenido la oportunidad de escuchar a la gente,
porque Salvador no es que tenga, no tenga conocimiento de los problemas de la ciudadanía, pero Salvador dice, si es que quien te debe de dirigir cuáles son las prioridades, quien vive la necesidad, y quien debe de acompañarte cómo resolver ese problema es la sociedad. Entonces, ante la dificultad que han tenido de hacer esa interacción con la sociedad, y que la sociedad pueda opinar, dándoles propuestas para su programa, es que se han quedado nada más a decir que van a seguir haciendo lo bueno que este gobierno ha hecho. Entonces nos dio a nosotros la oportunidad de que la ciudadanía también reafirmara y nos dijera, mire, los programas sociales, toda la inversión social que se han hecho, los más de 7 programas que este gobierno ha hecho en inversión social, deben de continuar, deben de ampliarse y deben de mejorarse en algunos casos que no están siendo bien aplicados. Ese es el primer paso. Luego, trabajamos con la ciudadanía en base a la realidad presupuestaria y fiscal de este país, cuáles son las principales prioridades que hay que atender de cara a pasar al otro eje esencial que nos hemos propuesto proponerle o resolver en el país, que tiene que ver ya con la reactivación económica. Entonces la gente dice, bueno, lo social debe de seguir, y en lo económico estas son las propuestas que surgen, digamos, de las distintas mesas de trabajo. Entonces se plantean temas en el tema de producción agropecuaria, en el tema energético, en el tema de generación de empleo de calidad. No es suficiente crear empleos subsidiados, digamos, o subempleados, porque lo que vos trabajás las 8 horas, pero lo que trabajás en 8 horas no es suficiente para cubrir los gastos básicos de tu familia. Entonces, empleo de calidad, como nosotros desde el gobierno podemos generar esas condiciones para fomentar el empleo. Es decir, se pasó a definir en cada uno de los temas propuestas concretas de cara a la reactivación económica, que es la principal demanda de cara a la seguridad. La gente ha opinado y ha reconocido de que el tema de la violencia y la inseguridad no nació en el 2009, que este es un lastre que viene siendo acumulado por las mismas políticas de exclusión y de marginación que se tuvieron desde los gobiernos de derecha que han conducido este país, pero que hay que tratarlo, y que hay que tratarlo de manera de evitar. Por eso es que la gente reconoce que todos los programas en educación que se han implementado es un elemento sustancial de la prevención, de asegurar que las nuevas generaciones no estén expuestas, digamos, a entrar al flagelo de las maras, de las pandillas. Entonces, la gente entiende que la seguridad debe ser tratado de manera preventiva, que el Estado de El Salvador y este gobierno ha hecho inversión significativa en ese sentido, pero que hay que también atacar el tema de la sanción. Pero hay un dato importante, y eso lo asume Salvador dentro de sus propuestas hoy, y es que la gente tiene claridad que debe de haber una participación ciudadana en el tema de la prevención. Es decir, debe haber un compromiso ciudadano, pero no un compromiso ciudadano de hacer directivas para que le den propuestas a la policía, para que tengan reuniones todos los días y evaluar la situación de seguridad. No, un compromiso de ciudadano de cuidarnos, de protegernos, de defender tu territorio, de impedir que más niños y niñas sean objeto de reclutamiento de las pandillas. O sea, cuando hablamos de un pacto ciudadano, hablamos precisamente del compromiso del padre, de la madre, de la familia, de cuidar a la familia, sí, de cuidar al vecino. Creo yo que ese es un elemento que como resultado de la consulta fue reafirmado. Y coincidimos con la población de que si no asumimos un compromiso ciudadano, pues el tema de la inseguridad seguirá siendo un problema, digamos, que pues retrasa, paraliza el crecimiento económico del país. Entonces, y luego al final, con mucha realeza,
siendo muy realista, más bien dicho, la gente también propuso lo que es posible hacer. Porque no es suficiente decir que vamos a reactivar la economía, lo importante es decir cómo. ¿Cómo yo hago para seguir produciendo en el campo y que siga manteniendo de manera inédita? Nunca, por lo menos yo podría dar fe en las últimas décadas en este país, nunca se habían tenido los alimentos básicos al precio que se tienen hoy. Porque El Salvador, por primera vez en la historia, recupera la capacidad de producir sus propios cereales, lo que consumimos nosotros. Claro. Pero cómo seguir, ascender o trascender a una etapa donde industrialicemos la producción agropecuaria en armonía con la naturaleza. Y eso la gente tiene claridad de los compromisos del ciudadano en cuanto a que debemos de seguir creciendo y cuidando lo que nos da vida, ¿va? El aire, el agua, la energía, el vapor que sale de la tierra, el medio ambiente. Es decir, la gente tiene claridad que hay que adoptar políticas de crecimiento que vayan en armonía con la naturaleza. Y esa es y eso no lo podés decir detrás de un escritorio. Hay que consultarlo cuando hablas con el campesino. Y que así lo hizo Salvador con el campesino, con el agricultor. Y le decís que es más fácil producir o matar la polilla de la siembra, dice, con un químico, con insumos químicos o con insumos orgánicos. Sí. Entonces, cuando vos le explicas a la gente que a veces lo más rápido es se convierte en un problema futuro, que estás contaminando, ¿verdad? Que estás contaminando el medio ambiente, la gente dice, no, tiene razón. ¿Cómo debo de seguir sembrando? ¿Debo seguir quemando? ¿O debo de hacer un procedimiento distinto que permita ir conservando la fertilidad en la tierra? Entonces, esos datos, esos detalles que Salvador ha registrado, Salvador y Óscar en su programa, no los puede inventar un ingeniero agrónomo detrás del escritorio. No los puede inventar un técnico en agronomía detrás de un escritorio. Solo lo podés sustraer del conocimiento, de la realidad y asumir un compromiso con el agricultor y la agricultora de la necesidad de avanzar a un tipo de productividad que vaya en armonía con la naturaleza. Por eso nosotros hemos dicho, hemos reiterado, el tema medioambiental es un eje transversal en el crecimiento de la economía de este país. Entonces, así más o menos desarrollamos en el tema de las mesas. Instalamos al final 43 mesas. Y ya en la consulta virtual la gente ha opinado de los distintos temas que le aquejan o que le interesan y que cree que deben de ser incorporados. Una consulta muy amplia. Vamos a hacer una pausa así muy pequeñita y vamos a regresar porque quiero también que dimensionemos la importancia de lo que también de forma histórica se ha construido en el país y que le da un gran soporte a esta consulta nacional, como es el Consejo Consultivo. Quiero que abordemos este tema cuando regresemos. Estoy orgullosa de mis raíces, porque sin raíces un pueblo es como un árbol que no crece. Por eso trabajamos para que nuestras costumbres no sean cosa del pasado, sino que convivan con el presente. La tradición renace con la alegría de los niños y nuestras panchitas rejuvenecen con gracia adolescente. Aunque somos distintos, cuidamos las mismas raíces para que florezca nuestra propia cultura. FMLN, cambios de verdad. Muchas gracias por mantenerse atentos a este programa de frente. Para usted que acaba de sintonizar este canal, le comentamos, estamos conversando con nuestra querida diputada Jacqueline Rivera. Ella es integrante de la Dirección Nacional de la Consulta Nacional Diálogo de País que ha impulsado el FMLN y que ahora pues ya, como nos está contando ella y hemos conocido también, ha sido presentado el plan de gobierno en voz, en vivo, con nuestro candidato Salvador Sánchez Serén. Bueno, hay mucho de qué hablar sobre el tema del diálogo de país, pero hay un dato que lo decíamos antes de ir a la pausa y es la creación del Consejo Consultivo que le está dando un soporte muy interesante. Quisiera que recordemos un poco quiénes están conformando este Consejo Consultivo y cuál es la función. Entiendo que este es un consejo que se mantiene más allá de hasta el momento de construir este plan de gobierno.
Sí, bueno, como nosotros diseñamos la modalidad de consulta, es una consulta a la ciudadanía, o sea, es decir, donde la gente no necesita tener un conocimiento técnico para opinar, Claro. porque es la consulta a la sociedad. Ese registro de toda la información que se ha venido registrando en cada una de las mesas, en lo territorial, en lo virtual, en el exterior, pues necesita también la calificación o el examen, diríamos, de profesionales, ¿verdad? Que le vayan dando ya la estructura de una política pública, y es así como se configura un consejo consultivo integrado por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? En distintas materias, sí. y que nos permita a nosotros darle una revisión de calidad a todo el contenido que ha sido obtenido de las distintas modalidades de consulta que al final se realizaron, porque registrar, digamos, y darle una forma de política pública a todo lo que se opinó respecto a lo energético, respecto a lo agropecuario, respecto a lo de juventud, respecto a lo laboral, a la de sustentabilidad ambiental, amerita una revisión integral de su contenido. El Consejo Consultivo ha sido, digamos, ese complemento del equipo de contenido del Directorio Nacional, que ha estado trabajando ya de cara a la sistematización de todos los contenidos, que ha estado registrando. El Consejo ha estado recibiendo de manera directa esas opiniones personalizadas, individuales, que han hecho profesionales del país o algunos gremios empresariales que también han hecho llegar sus opiniones. El Consejo ha estado sistematizando toda esa información, y pues el Consejo se mantiene, como también se mantiene toda la estructura formal de las distintas mesas que se instalaron, porque después de hoy sigue, digamos, el trabajo en primero de socializar ya el contenido formal del programa, y luego quedarnos, porque Salvador ha prometido hacer un gobierno ciudadano, gobernar con el pueblo, pues quedarnos instalados, organizados alrededor de la ejecución, digamos, de un plan de gobierno de cara a los próximos 5 años. Es decir, el Consejo Consultivo seguirá siendo un instrumento permanente de cara al gobierno de Salvador y Óscar, que le dará seguimiento a todas las propuestas que deben de materializarse ya en políticas desarrolladas de cara al próximo quinquenio. Lo mismo las mesas. Hoy hemos tenido participación de muchos integrantes de las mesas, precisamente como una expresión de que este no es un esfuerzo de que te voy a consultar, ya me dijiste qué tengo que hacer y hoy déjame a mí para que lo ejecute. No, este es un esfuerzo de que hemos concluido la etapa de la consulta, la de elaboración del contenido del programa, la de la legalización del programa, porque es la convención la que lo legaliza, y luego pasamos a la socialización de los compromisos y a asumir, ¿verdad?, con la sociedad en cada una de las áreas, pues la vigilancia, el seguimiento de que todo lo que fue consultado y lo que hoy Salvador asume como compromisos con la sociedad sean realmente ejecutados. Yo creo que en eso hemos avanzado en este gobierno. Nunca se había tenido la experiencia en el país de que tuviésemos tanto acceso a la información de la administración pública, porque nunca había existido una ley que permitiera abrir, ¿verdad?, esas ventanas donde el pueblo tenga la oportunidad de fiscalizar cómo se administran sus recursos. Y ese es un esfuerzo que, si no hubiera sido el FMLN gobierno, no se hubiese logrado. Y ese es un esfuerzo, ¿verdad?, y diría yo, un valor agregado a este gobierno que debe profundizarse, y que obviamente Salvador lo asume como un compromiso. Entonces, estas estructuras que se crearon, el Consejo Consultivo, las 43 mesas, las consultas territoriales que se hicieron, los espacios virtuales que se crearon, seguirán siendo espacios donde el pueblo, la sociedad, debe de convertirlos en un espacio de seguimiento de la ejecución del plan de gobierno
del FMLN y de Salvador y Óscar de cara al próximo quinquenio. Muy bien, quizás para ir cerrando por cuestión de tiempo, yo tenía un montón de cosas acá anotadas para revisar, pero creo que no debemos dejar de mencionar, Jacqueline, la valiosa participación que han tenido nuestros hermanos en el exterior. Hemos visto, bueno, en más de una ocasión a Óscar, a Salvador, a un equipo bastante importante, digamos, con este tema del diálogo de país, viajar allá para facilitar esto es un proceso histórico también en el exterior. Bueno, y fíjate que Óscar y Salvador, en esta misma modalidad, porque se usó la misma modalidad que en las mesas temáticas acá en El Salvador, en esta misma modalidad, Óscar y Salvador tuvieron que ir primero a decirle a los compatriotas un compromiso fundamental que asumió este gobierno del cambio en el 2009, que fue abrir por primera vez en la historia la oportunidad para que nuestros compatriotas del exterior pudieran ejercer el sufragio. O sea que fueron con resultados concretos a decirle, mire, como gobierno, porque eso iba, el tema del voto del exterior iba considerado en el programa de gobierno de bien el cambio nace la esperanza, ¿no? Sí. Entonces, hoy se les fue a decir a los compatriotas, el compromiso que asumimos con ustedes está cumplido. Pero el tema es que nuestros compatriotas del exterior, al igual que las mujeres y los jóvenes, no pueden ser vistos como un segmento separado o identificado solo para que le manden remesas al país, o que el único derecho que ellos tienen es que se le mejoren el servicio consular. No. Hoy, a diferencia de cómo se les ha tratado en los gobiernos de derecha en este país, los compatriotas del exterior fueron consultados para que opinaran respecto a cuáles son las propuestas que ellos hacen para ser actores productivos en la economía de este país, para que la inversión en El Salvador no sea solo concebida a extranjeros, sino para facilitar procesos a nuestros compatriotas y que sean actores, empresarios activos en El Salvador. Eso ellos lo han expresado, y Óscar se puso al frente de la consulta en el exterior. Nunca se había llegado a consultar a Europa. Hoy lo hicimos 4 consultas en Europa. Nunca habíamos logrado llegar a Canadá como lo hicimos en esta vez. Hasta Australia nunca habíamos realizado consultas, ni siquiera aquí en el entorno pequeño de Centroamérica. Hoy lo hicimos, es decir, llegamos a más, yo te podría decir, por lo menos más de 2.000 personas en el exterior tuvieron la oportunidad de proponer a la fórmula presidencial del FMLN cuáles son sus prioridades de cara al próximo gobierno. Eso ha sido inédito en el país. O sea, es decir, el que se le pida opinión, no solo por el hecho que van a votar el próximo 2 de febrero, no, es que por el hecho de que su familia vive en El Salvador y ellos merecen, ¿verdad?, que se les escuche cuál es el destino, cuál es la condición de vida que ellos visualizan para su familia y cuáles deben de ser las políticas públicas que deben de orientarse para mejorar esa condición de vida. Ellos han opinado de todo, no solo opinaron, como te digo, de a lo que a ellos se les arrincona, ¿verdad? A los migrantes hay que verle el tema de sus derechos humanos, que le den servicio consular, no. A los compatriotas del exterior son tan salvadoreños, claro, como los que estamos acá, y la única diferencia es que están fuera del Salvador, pero ellos tienen el mismo derecho a acceder a la seguridad social, a tener derecho a que se les incentive para que puedan invertir en el país, a tener derecho a que tengan su casa aquí en el país con facilidades de adquirirla, a tener derecho a decidir si se quedan allá o se vienen para El Salvador. Creo yo que hoy, de manera inédita, se ha construido con ellos esas políticas que los incorporan, ¿verdad?, que los incorpora no como un segmento poblacional en el exterior, no, que los incorpora como salvadoreños y salvadoreñas que son y que han sido expulsados gracias a las políticas excluyentes de los gobiernos de derecha. Entonces, esa ha sido una consulta muy, muy fructífera, y que Salvador y Óscar, bueno, en la última gira que tuvo
Salvador, porque también permitió hacer esos encuentros institucionales con autoridades de los distintos países, pues refleja de que hay una actitud de parte de los compatriotas de adherirse a la fórmula presidencial, y tan es así que ni el candidato, ninguno de los dos candidatos le apostó a que los salvadoreños tuvieran de manera masiva más oportunidad de ejercer el sufragio. Pero, insisto, más allá de cuántos van a votar, lo importante es que han opinado respecto a qué quieren para su país y que sus opiniones han sido consideradas y que estas consideraciones pues influyen de manera directa en sus familias que viven aquí en El Salvador. Bueno, el programa de gobierno del FMLN ha sido lanzado al país. Ha sido oficializado. Lo que queda, diputada Jacqueline Rivera, es la socialización, es de llevárselo, devolvérselo a la gente para conocerlo, y quizás 30 segundos o un minuto nos vamos a robar ya para justamente ese llamado a la militancia y a toda la población para solicitar, para conocer este programa de gobierno. Sí, y nuestro llamado es que para que usted pueda exigir, en primer lugar, que se cumpla los compromisos que hoy Salvador asume, Salvador y Óscar, usted necesita conocerlo. Para poder fiscalizar la ejecución de los compromisos que contiene el programa de gobierno del FMLN, usted necesita empaparse de esos contenidos. Y nuestro llamado es, hoy presentamos un documento ejecutivo, se va a elaborar en lo que resta del mes un documento ya formal donde ya está diseñada todo el desarrollo de las políticas que avala dentro de los ejes fundamentales hoy la convención, y que ese será el documento alrededor del cual se va a elaborar el plan de gobierno. Entonces nuestro llamado es a que lo socialicemos. Vamos a tratar de imprimir ese programa de la manera más fácil para interpretarlo, para que la ciudadanía se motive a conocerlo y de esa manera lo asuma como propio y se comprometa a que junto a Salvador y Óscar van a hacer ese soporte social, organizativo, de fuerza para hacerlo cumplir, porque hay que tomar en cuenta una cosa: un programa de gobierno no se cumple solo por el simple voluntad o decisión de un gobierno, depende también de muchas decisiones que pasan por la Asamblea Legislativa y que necesita el respaldo, Salvador y Óscar, ciudadano del sector beneficiado del programa, para impulsar de que la Asamblea Legislativa no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de esos programas. Entonces mi invitación es a leerlo, a conocerlo, a toda nuestra militancia. Usted no puede ir a la visita familiar si usted no conoce ni los resultados de este gobierno que está concluyendo, ni las propuestas que le ofrece Salvador y Óscar de cara al próximo quinquenio. Es determinante ir a decir a la gente: esto es lo que hemos hecho y esto es lo que Salvador asume como compromiso para un próximo periodo. Insisto, para conocer cuáles son sus beneficios y para asegurarse de que eso va a ser una realidad en el próximo quinquenio. Es una gran tarea para la militancia. Es una gran tarea para la militancia. Conocerlo muy bien, para poder comunicarlo. Y primero conocerlo ellos para poder comunicárselo a la sociedad y para poder principalmente persuadir a la gente de que la vida no se resuelve en un día, que hay que construir para que nuestros hijos e hijas tengan un mejor futuro con justicia y solidaridad. Diputada Jacqueline Rivera, como siempre, apenas vamos calentando y el tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber estado acá. La verdad es de mucha... Estamos felices porque hoy ya cerramos, damos el banderillazo de salida al programa y vamos pues a compartir con la sociedad estos grandes ejes programáticos. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado entonces con la diputada Jacqueline Rivera, quien integra la Dirección Nacional de Diálogo de País y quien ha sido muy amable para estar con nosotros. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. A usted, amigo televidente, gracias por su amable sintonía. La invitación es para que nos veamos y escuchamos en un próximo De Frente. Buenas noches. Llegamos al final del programa De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Hasta la próxima.